bienvenidos a una nueva charla Forbes donde conversamos de los temas más relevantes de la economía, los negocios y la actualidad. Mi nombre es Andrés Montenegro Vergara, líder de ediciones especiales de Forbes Colombia, y en esta oportunidad hablaremos de un tema que es cada vez más importante en las organizaciones y está dejando de ser algo solamente anecdótico para convertirse realmente en verdaderos cambios en los gobiernos corporativos. Se trata de las buenas prácticas empresariales sostenibles que impactan en lo social, en lo ambiental y en lo económico. Para hablar del tema, hoy nos acompaña Laura González Pacheco Mejía, quien es subdirectora de Planeación e Innovación de Colsubsidio. Laura, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo te ha ido? Hola Andrés, ¿cómo estás? Muchas gracias a ustedes por la invitación. Pues hoy abordaremos justamente Exposible Colsubsidio, que es una iniciativa muy interesante de ellos, que cumple 5 años y que le está otorgando beneficios a las empresas para visibilizar justamente sus proyectos. Y para empezar, Laura, quisiera que, pues, para los que estamos metidos en este mundo y que revisamos a diario qué pasa, tal vez estas iniciativas empresariales sostenibles que están ligadas un poco con Exposible no son muy ajenas a nosotros, pero sí me gustaría iniciar nuestra charla que nos contarás justamente para todos los que nos acompañan, pues, ¿qué es Exposible con Subsidio? Como de qué se trata este programa. Claro, con mucho gusto, Andrés. Bueno, Exposible es una comunidad donde están 9.500 empresas que están interesadas en los temas de sostenibilidad y que fundamentalmente lo que quieren hacer es hacer negocios haciendo el bien. Y cuando estamos hablando de sostenibilidad, estamos hablando que a las empresas les interesa reportar como en la triple línea, no solamente obtener muy buenos resultados económicos, sino también tener impactos en otros dos temas que son importantes, que son los impactos en el tema social y los impactos en el tema ambiental. Esos son como el reporte de lo que llamamos la triple línea y son empresas que están interesadas en hacer eso. Eso es Exposible fundamentalmente. Laura, con ese panorama que nos cuentas, creo que también es casi obligado a hacer esta segunda pregunta y es ahondar un poco también en por qué Colsubsidio decidió liderar esta comunidad, como que los motivó a ser ese generador de cambio y decir, mire, nosotros tenemos todas las capacidades o el andamiaje para que esta triple línea que tú nos explicas, pues, sea un poco más robusta o llegue a muchos más lugares. Entonces sería muy interesante conocer un poco de por qué decidieron liderar la comunidad. Sí, pues nosotros en Colsubsidio somos unos convencidos de que las empresas son un actor fundamental en el desarrollo de un país y en el desarrollo no solamente económico, sino también en el desarrollo social y ambiental. Y por eso decidimos hacer a Exposible con el fin de reconocer a esas empresas que tienen iniciativas que buscan impactar en esa triple línea y que eso sea algo por lo cual las empresas pues quieran participar y quieran hacer parte de esta comunidad donde queremos hacer esto. Entonces, con Subsidio empezamos hace 5 años a hacer ese trabajo de reconocimiento a iniciativas empresariales que tengan que ver con la sostenibilidad. Ya teniendo un poco más completo el contexto de cómo por qué le han apuntado a esta iniciativa, cómo llegaron a estructurarla, para tener más claro los que nos están viendo justamente de qué se trata Exposibles, de dónde estamos hablando. La siguiente pregunta que se me viene a la cabeza también de que es que nos contaras de qué forma Exposible aporta o beneficia a los proyectos o a las empresas que son reconocidas, como cuál es ese rol que tienen ustedes para impulsarlos y pues como también un poco los beneficios de que llegan a esos proyectos que ustedes reconocen. Sí, aquí creo que es súper importante contarles una cosa y es que esto no es un concurso, sino es una plataforma en la cual las empresas pueden presentar sus iniciativas y reconocemos 12 iniciativas cada año. Ya hemos reconocido un total de 48 iniciativas de distintas empresas de distintos campos y lo que hacemos fundamentalmente no es solamente darles un reconocimiento, sino también hacer un trabajo de difusión de esas iniciativas que tienen las empresas y de visibilización de esas iniciativas para que otras personas las conozcan y ni se quieren sumar a ellos a trabajar en conjunto con esto, pues se cree esa comunidad empresarial que busca esas tres cosas, reconocer, difundir y visibilizar los tres temas. Me quedé pensando en eso que estás diciendo porque eso abre el abanico a una gran diversidad de opciones para todas las empresas que están trabajando en ese tipo de proyectos, como que esas tres líneas que nos explicas pues da un panorama bien interesante de la gran cantidad de opciones que puede haber de las personas que se postulen como para tener visibilidad en las buenas prácticas que están teniendo. Y en ese sentido, Laura, quisiera que habláramos de cómo o de la forma en la que ustedes han pensado que Exposible sea para cualquiera, es decir, quisiera saber si esto es solamente para un tipo de empresa o organización muy específico que tal vez ya tenga un área dedicada
a ese tipo de proyectos y que quisiera robustecerlo, o es en realidad para cualquier empresa o cualquier sector, desde startups a MIPYMES, a industrias con cientos o miles de colaboradores, como si realmente llegar ahí requiere como unos pasos anteriores de robustez de alguna forma, o si realmente es cualquier industria o empresa que le está apostando a esos tres pilares y que ustedes pues reconocen sin importar un poco ni de qué sector vengan ni de qué tan grande sea la compañía. Sí, yo creo que es exactamente esto último que tú acabas de decir. Nosotros no tenemos una preferencia por decir queremos grandes empresas o queremos solamente empresas de tal sector, sino que toda la comunidad empresarial, desde las pequeñas empresas hasta las grandes empresas, son bienvenidas a presentar iniciativas que tengan estos componentes de sostenibilidad. Inclusive en estos 48 proyectos que nosotros hemos reconocido en los últimos años, pues hay empresas muy grandes como Familia, por ejemplo, o también hay empresas que empezaron como empresas chiquitas como Selva Nevada, que arrancó a hacer este trabajo que hoy en día pues ha venido creciendo de una manera importante, pero que no necesariamente tienen que ser empresas muy grandes. Fundamentalmente tienen que ser empresas que estén interesadas en tener impactos sociales, ambientales y obviamente hacer negocios, porque la sostenibilidad depende de tener esos recursos económicos también. Otra pregunta que me surge de eso último que acabas de decir es que seguramente han recibido postulaciones, pues en esa comunidad de más de 9.000, pues es muy robusta también, y seguramente han recibido postulaciones de iniciativas muy diferenciales o que ustedes incluso los ha sorprendido también, aun cuando trabajan todo el tiempo en robustecer y en hacer un ecosistema un poquito más grande. Pero eso último que dijiste, que nombraste un par de ejemplos ahí, me da pie también para que nos contaras si tal vez tienen algunos casos de éxito o algunas iniciativas que ustedes quieran resaltar en estos, bueno, en estos 5 años desde que empezó Exposible, ustedes digan, miren, no nos imaginamos que este tipo de empresa o este tipo de sector o existía ese tipo de iniciativa que tuviera tanta innovación de por medio, tanto impacto social, ambiental o económico, que realmente nos ha sorprendido, aun cuando pues ustedes son parte de ese andamiaje para que exista y que sería muy interesante que conociéramos para que viéramos la gran diversidad de proyectos que pueden existir en el sector, de diferentes sectores, pues diferentes industrias. Sí, pues tal vez te puedo contar de una que para mí fue súper bonita, que la estaba contando ahorita, que es Selva Nevada. Creo que Selva Nevada pues tiene una iniciativa empresarial que es increíble, que tiene que ver con todos los temas de conservación y que hacen pues todos sus productos con frutas que son de la Amazonía y que la hacen en conjunto con campesinos que siembran en esas zonas, y es un negocio que es conjunto donde logren resultados tanto para Selva Nevada como para los que son productores. Y creo pues que además explotan de manera increíble el conocimiento sobre esos productos que son de la Amazonía, y que nos tienen que además ser un orgullo para nosotros en Colombia que tengamos ese tipo de frutas, porque somos pues un país que es muy especial en términos de diversidad. Y entonces creo que ese de Selva Nevada es súper bonito y ha sido súper interesante. ¿Qué otro te puedo contar? Te puedo contar también el de Racafé, que es una exportadora de café muy grande en Colombia, pero que tiene un proyecto de impacto social muy interesante con líderes mujeres que producen un café gourmet también muy especial y que se vende a unos precios muy interesantes también en otros países del mundo. Entonces creo que ese es otro ejemplo de cosas de impacto social en una región, pero que también generan un beneficio económico interesante. Creo que empresas, por ejemplo, como Porvenir, que han hecho temas también de educación financiera en el sector rural, también tienen impactos que son interesantes y que generan también pues beneficios para esas comunidades. Entonces hay múltiples cosas pues uno se sorprende realmente de lo que hacen las empresas bajo ese lema que hemos dicho de hacer negocios haciendo el bien, porque se trata fundamentalmente de eso. Y que viene de sectores bien diversos, ¿no? Como que el impacto social que logran no solamente es en algunas industrias tal vez obvias, sino que realmente puede venir de cualquier lugar, pues como del lugar en el que uno menos piense, realmente puede tener impacto social en las comunidades donde tienen incidencia, donde tienen presencia, a donde sus productos o servicios llegan. Creo que es muy, muy interesante esos ejemplos que nos das. Y pues podemos pasar a un poco, tal vez lo que yo creo que es lo más técnico de esta charla que ha estado tan interesante, y es que puede que haya personas que nos vean y digan, oiga, nosotros estamos haciendo esto, tenemos iniciativas interesantes, o estamos ejecutando iniciativas, o estamos trabajando en tener mejores iniciativas.
y quisiera que habláramos un poco de cómo es ese proceso de evaluación de las iniciativas, porque pues seguramente les llegan una gran cantidad y seleccionar 12 también debe ser un reto pues Sí, mayúsculo. Entonces sería cada que nos contaras cómo es ese proceso de evaluación, cómo llegan las iniciativas a ustedes y qué es lo que pasa para decir, mire, estos son nuestros elegidos. sí, bueno, las iniciativas, uno se puede postular a través de exposiblecolsubsidio.com. Ahí de una vez aprovecho a hacer la cuña, es hasta el 17 de julio de este año que se pueden postular. Ahí hay que llenar como un formulario donde está toda la información que le ayuda a uno a dar un puntaje de qué tanta posibilidad tiene realmente su iniciativa de ser una iniciativa que sea catalogada como sostenible. Una vez se pasa a la siguiente etapa. Las iniciativas que cumplen con los requisitos cuentan con la evaluación de un aliado nuestro en Exposible, que es SECODES, que es el Consejo Colombiano de Desarrollo Sostenible, que hace esto pues de manera muy científica y muy práctica para poder realmente seleccionar esas 12 iniciativas que nosotros vamos a reconocer. Pero si entran a exposiblecolsubsidio.com, ahí van a encontrar pues toda la información. Ya saben, pues los que nos están viendo, a dónde tienen que ir para un poco autoevaluarse y para postularse claramente para ser parte de los 12 de este año. Y Laura, para ir cerrando nuestra conversación y para aprovechar que estamos contigo en este espacio y que pues tienes todo el bagaje de tener en la cabeza sus 5 años y pues mucho tiempo más de experiencia, quisiera que también habláramos de que lo que te decía hace un momento, que haya compañías que se vean, nosotros nos interesa apostarle a este tipo de proyectos. En este momento mi organización empresa tal vez no tiene un área encargada o una iniciativa ya andando o algo estructurado, tal vez porque no saben por dónde empezar. Entonces sería, yo creo, muy interesante, muy valioso también que nos contaras esos consejos que podrías darles o esos primeros pasos para que creen proyectos exitosos con la experiencia que ustedes tienen. Decir, mire, nos hemos dado cuenta que los proyectos más exitosos han tenido esto en común o para empezar desde el día cero y llegar a ser realmente robustos y valiosos para las comunidades. Esto es sin duda es lo que tendrían que tener en cuenta o por aquí podrían empezar para hacer proyectos pues, a futuro mucho más ganadores. Sí, yo creo que un primer punto de partida es que pues uno tiene que pensar que cualquier iniciativa empresarial de las que uno quiera hacer y si las quiere presentar, claro, a Exposible, son iniciativas que tienen que pensar no solamente en obtener beneficios económicos, sino pensar también cuál es el impacto social o el impacto ambiental que va a generar ese proyecto que uno va a desarrollar. Entonces, creo que la primera pregunta que hay que hacerse es cuáles son los impactos, no solamente en términos de resultados económicos, sino cuáles son los impactos sociales y ambientales que yo puedo generar con esta iniciativa y obviamente que sean impactos que sean positivos. Para eso nosotros hemos creado también dentro de Exposible no solamente un tema de reconocimiento de las iniciativas, sino también de conocimiento y que se pueda a través de esa página de Exposible conocer ejemplos de otras empresas como lo han hecho y conocer teorías alrededor del tema de la sostenibilidad y de cómo llevar esto a la práctica. Y creo pues que ahí es una posibilidad donde uno puede buscar mucha de esta información. Y aquí pues aprovecho también para incluir otra cosa con este, y es que nosotros tenemos también todos los jueves, tenemos una comunidad Exposible que hace webinars que tienen que ver con temas de innovación y muchos de estos webinars también tienen que ver con temas de sostenibilidad, porque la innovación pues es realmente una de las estrategias que las empresas utilizamos para ser sostenibles en el tiempo. Entonces ese conocimiento también se puede adquirir a través de esa comunidad de conocimiento en innovación y en sostenibilidad. Muy valioso saber que también tienen otros espacios que no solamente es como tal la postulación o pues el momento del reconocimiento, sino realmente un acompañamiento más allá de si se postulan o no para que sean más innovadores, pues más sostenibles, que realmente puedan hacer un mejor trabajo en sus compañías. Y Laura, pues bajando un poco esto que hemos hablado al contexto colombiano y tal vez pensando en el impacto que pueda tener para las comunidades y la gran diversidad de necesidades sociales que hay en el país, también sería muy, muy clave que hablamos de por qué es importante que existan este tipo de iniciativas en el país, como cuál es la importancia de reconocer los proyectos sostenibles y decir, mire todo lo positivo que está pasando, de reconocerlos y de que existan los proyectos para que realmente las comunidades sientan que pues hay un avance social pues, desde el lado del tejido empresarial. Sí, yo creo que indiscutiblemente el desarrollo de un país
pues depende no solamente de lo que hace el Estado y de lo que hacen los gobiernos, sino depende también fundamentalmente de lo que hacemos las personas a título individual y de lo que hacen las empresas para contribuir al desarrollo de un país. Entonces, las empresas pues tenemos un rol súper importante en lograr objetivos de mejora de condiciones de vida de la población y es donde uno puede hacer muchas iniciativas que sean de impacto social, más en un país como el nuestro, que somos un país que está en vía de desarrollo y que tenemos unos retos sociales todavía importantes para la población colombiana. Y también en términos ambientales, somos uno de los países pues con la mayor biodiversidad del mundo y todo lo que nosotros podamos hacer en Colombia para apoyar el desarrollo ambiental de manera importante se vuelve pues una cosa que es vital para que Colombia pues pueda realmente competir en los mercados en los que queremos que compita cada vez más y que obtengamos mejores indicadores de desarrollo como país. Entonces, cualquier cosa que hagamos, tanto el Estado, las empresas o los individuos a título particular para lograr el desarrollo sostenible de Colombia, pues va a hacer que este país sea un país cada vez mejor. Y para cerrar nuestra charla y hablando un poco del futuro, después de saber pues que ya celebran los primeros 5 años, que han reconocido a más de 50 iniciativas, que tienen un ecosistema de miles de empresas involucradas y de muchas otras que seguramente van a seguir llegando, sería muy interesante cerrar la charla hablando de qué viene para Exposible con Subsidio. Tal vez no sé si los planes objetivos en el mediano o largo plazo o cómo se imaginan esta iniciativa a largo plazo que quieren lograr con ella, como ¿qué creen que va a pasar con Exposible ya después de esos frutos tan interesantes que han logrado en apenas 5 años? Como, ¿qué viene para ustedes? ¿Qué viene para la iniciativa? ¿Cómo se la están imaginando futuro? Sí, pues mira, yo creo que, que para la iniciativa empezó con un tema de reconocimiento, hemos venido fortaleciendo los temas de conocimiento de la comunidad sobre los temas de sostenibilidad y creo que el reto grande que tenemos ahorita y es lo que viene para Exposible es todo lo que tiene que ver con las conexiones entre esas empresas que estamos interesadas en la sostenibilidad y eso hemos planteado hacerlo a través de un sistema que tenemos en Consubsidio que se llama el sistema de productividad, donde nosotros podemos apoyar el desarrollo de esas pequeñas iniciativas, pero simultáneamente hacer las conexiones de las que son pequeñas iniciativas con los intereses que tienen las grandes empresas. Entonces, el gran reto que viene para nosotros ahora y que es como lo que queremos lograr cada vez de manera más fuerte es lograr conectar todo ese ecosistema empresarial y de productividad para que logremos mejores resultados entre todos. Eso es como lo que se nos viene ahora. Muy, muy clave esa robustez del ecosistema de hacer un tejido empresarial, pues mucho más grande, no solo para hacer negocios haciendo el bien, como decías tú, sino también como para apuntarle a esas otras aristas que hay, que ya no son puntuales o específicamente de algún proyecto dentro de una empresa, sino que hacen parte pues del quehacer de las industrias y cada vez más relación con las comunidades donde tienen incidencia. Sin duda este es un tema que nos daría para hablar mucho más tiempo porque además de coyuntural es muy clave y pues tener personas como tú que tienen tan claro el panorama en la cabeza, pues es muy interesante poder hacerte muchas preguntas. Y porque además veremos que hay más empresas que sin importar su tamaño se van a involucrar a cambiar las comunidades donde tienen presencia, a hacer un impacto en lo social, en lo ambiental y en lo económico con el acompañamiento de entidades como ustedes que no solamente están ahí como para estar al pie del cañón un poco, como de acompañarlos en el día a día, sino también de fortalecerlos y que entre ellos hayan redes pues como cada vez más grandes y que puedan aprender de ellos también. Sí. Desafortunadamente, pues así llegamos al final de esta charla Forbes con Laura González Pacheco Mejía, quien es subdirectora de Planeación e Innovación de Colsubsidio. Laura, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Siempre es un gusto hablar contigo y saber pues todo lo que están avanzando y en qué andan también. No, Andrés, a ti muchas gracias. Muy agradable conversación. Y pues a todos los que nos acompañan, los invitamos a seguir conectados con los contenidos y eventos en nuestras redes sociales y en Forbes.co y en estar pendientes de Exposible, como decía Laura, hasta el 17 de julio está abierta la convocatoria para que se postulen y para que hagan parte de la comunidad y de todo lo que tienen por ofrecer como los webinars de los jueves. Y nos vemos en una próxima oportunidad y gracias.